Hola, soy Bárbara, terapeuta holística multidimensional y creadora de Hija de la Magia, un espacio terapéutico para mujeres que eligen activar su soberanía, su libertad y su lado más salvaje para construir una vida alineada a los deseos de su alma. Aquí bajamos el cielo a la tierra para que nuestra divinidad sea algo con lo que podamos convivir en nuestro día a día. Bienvenida a Íntima Alma, un espacio para ti que deseas construir tu vida en función de tus deseos, mucho más placentera, mucho más libre y mucho más disfrutona, contactando lo terrenal con lo espiritual. Entrar a un estado expandido de conciencia gracias a la psilocibina. Bienvenida al episodio número 5 de Íntima Alma. Hoy vengo a compartirte una experiencia muy personal que he tenido con los honguitos a través de la psilocibina hace unas semanas. Creo que este episodio en realidad se va a dividir en 2 o 3 episodios porque la información que he recibido ha sido increíble y ha sido mucha y tenía muchas ganas de compartirla con vosotras porque creo que puede ayudaros, estoy segura que puede ayudaros muchísimo en vuestros procesos personales de expansión de la conciencia, de acceder a las frecuencias multidimensionales para activar todos estos códigos de la libertad, de la soberanía y de la conexión con la divinidad. Así que, muy bienvenida. Te invito a que abras tu mente, tu corazón, tu cuerpo para recibir toda esta información. Dicho esto, vamos a empezar por el principio. Voy a darte un poquito de contexto si no conoces qué es la psilocibina. La psilocibina es un compuesto que está de forma natural en más de 200 especies de hongos. Y cuando la consumimos, lo que hace la psilocibina en nuestro cuerpo es metabolizarla y transformarla en un componente que se llama psilocina. ¿Y qué es lo que hace la psilocina? Es muy parecida a la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, cuando la serotonina se nos activa mucho más, lo que hace es que actúa como un catalizador de la conciencia porque altera, aunque aquí tengo un matiz porque no es que altere, es que baja las barreras del ego para entrar en profundidad con nuestra esencia, con nuestra alma y con nuestro espíritu y con planos multidimensionales de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Nuestro cerebro opera, como que se mueve bajo el control de una red neuronal que es lo que soporta el ego, ¿no? Sería, pues así diciéndolo muy técnico, te lo voy a bajar a palabras más sencillitas, lo que hace es bajar el ego. ¿Qué es lo que pasa con el ego? Que es esa barrera, ese que lo hablamos en el episodio número 2, el que nos establece todo lo que nos protege. El ego es lo que nos protege, lo que nos hace entrar en la polaridad del bien y el mal, lo que nos hace estar rígidas y tener resistencias a mostrarnos como somos. Entonces, el ego lo que hace es mantener nuestra identidad personal, mantener nuestra memoria autobiográfica y toda esa voz crítica. Pero también en el ego es donde creamos los bucles, estos bucles rígidos, estas resistencias, estos pensamientos de no puedo, no soy capaz, mira este qué malo, mira este qué bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la psilocibina, que por eso es tan maravillosa? Pues yo siempre digo que la toma de honguitos realmente, por eso no altera nada, sino que nos baja estas barreras, como te decía, y que el estado natural del ser humano es ese, el que se despierta cuando tomas psilocibina. Pero como tenemos tantos estímulos y ocurren tantas cosas en el mundo todo el rato y a nuestro alrededor, entramos más en la voz del ego, pero que en realidad nuestro estado natural es ese, es el estar conectados con nuestra conciencia, con el mundo que nos rodea, con las hojas, con los árboles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la psilocibina? Como te decía, disuelve temporalmente esta barrera del ego. ¿Por qué?
porque se debilita, se desvanecen, se caen las defensas psicológicas habituales, la negación, la resistencia, la represión, se caen. Entonces eso hace espacio para lo que hay en tu esencia salga. Nos ayuda también un montón a procesar los traumas. ¿Por qué? Porque se apaga la voz crítica, se disminuye esa reactividad que tiene la amígdala, que es como el centro del miedo del cerebro, y desde ahí podemos sentir, ver y observar nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros duelos sin esa carga del ego. Simplemente la observamos con neutralidad y no sufrimos al verla. Como que nos entra un estado de compasión y de amor profundo porque no tiene esa carga emocional que nos produce cuando sí que está el ego. Y también la psilocibina nos ayuda a toda la parte de la neuroplasticidad y la flexibilidad cognitiva. ¿Qué significa esto? Que estimula la creación de nuevas conexiones neuronales que normalmente no están comunicadas entre sí, y entonces esto hace que se rompa la rigidez del pensamiento, porque si una neurona con otra neurona hace una conexión neuronal y nosotros estamos acostumbrados a esa conexión neuronal, lo que hace la psilocibina es que ¡boom!, crea nuevas conexiones. ¿Qué significa esto? Que crea nuevas formas, nuevos patrones, nuevos tipos de pensamientos. Entonces, eso nos permite como alejarnos de estos patrones que ya tenemos súper automáticos y nos trae una perspectiva nueva desde nuestra nueva visión. Es como maravilloso porque pensamientos que a lo mejor tú tienes de forma repetitiva, de repente con los honguitos, es como, ay, pucha, ¿yo por qué estaba pensando tanto en esto? Y ¡fum!, te llega una nueva forma de pensar. Entonces se establece un nuevo patrón mucho más alineado y mucho más sano. Desde esto que te estoy contando es desde todo este plano espiritual, perdón, psicológico, ¿cierto? Cómo funciona el ego, la flexibilidad cognitiva, pero desde el plano espiritual, que esto es lo mejor del mundo y lo que más apostamos aquí en Hija de la Magia, como ya sabes, es que, claro, cuando nosotras disolvemos el ego, no solo abrimos una puerta a esta sanación cognitiva y psicológica, sino que cruzamos ese puente hacia esa psicología más transpersonal y hacia esa unidad y esa experiencia mística con el universo, con la multidimensionalidad, con las diferentes dimensiones que existen, que como ya te dije en el episodio anterior, ya haré también un episodio para explicaros muy bien los tipos de dimensiones, cómo funciona el universo y demás, porque es una experiencia que también he recibido con los honguitos. También nos da una conexión y un sentido con lo sagrado, con la trascendencia del tiempo, ¿sí? Como que accedemos a nuevos planos multidimensionales, a vidas pasadas, a líneas temporales del futuro, del presente. O sea, al final como que deja de existir el tiempo, porque en realidad el universo es eso, no existe en el universo ni el tiempo, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro, sino que todo convive en el presente. Entonces, gracias a la psilocibina, tú puedes acceder a líneas temporales de vidas pasadas, de vidas futuras y traerlas todas al presente. Y esto hace que entres como a una dimensión que ni siquiera conocías, a una percepción donde el tiempo lineal que normalmente en la 3D conocemos como que pierde su significado, pierde su valor, porque todo pasa al mismo tiempo. Y esto es como súper bonito. Y también hay como ¿cómo se diría esto? Como una aceptación existencial, como una conexión con lo existencial, porque te das cuenta que tu día a día no es simplemente tu día a día, ¿no? Es como que hay mucho más allá del plano terrenal. Hay muchos seres de luz, hay muchas multidimensiones, hay muchas, lo que te decía, muchos experiencias que no solo tienen que ver con el hoy, sino con todas las experiencias que ha tenido tu alma. Entonces, la psilocibina ayuda tanto a conectar todo esto y a salir de tu propia mente para entrar realmente en tu alma. Entonces, dado este contexto y esta información, ahora sí, te voy a explicar ya el contexto de por qué decidí ir a una ceremonia de honguitos. La cosa es que yo he hecho aquí en Colombia más o menos unas
2 ceremonias, en España hice una, y cuando era muy jovencita sí que tomé honguitos, pues como más desde un plano de recreación, cosa que de verdad aquí hoy ahora no te recomiendo. Si en algún momento vas a tomar psilocibina, que sea acompañada, que sea a través de una ceremonia donde tú siembres tu intención, donde estés protegida y donde haya personas expertas que te acompañen, porque este acompañamiento te ayuda muchísimo a ver cosas que tú no estás pudiendo ver, a descargar cosas que tú no estás pudiendo descargar. Entonces te recomiendo siempre hacerlo muy acompañada. Bueno, ¿por qué decidí esta vez hacer esta ceremonia? Que como te decía, yo también hice una en septiembre del año pasado, pero no fue tan reveladora como esta. Yo decidí ir porque, como contaba en el episodio anterior, llevaba varias semanas muy preocupada con el tema político, con cómo está el mundo, la violencia, demasiadas guerras, demasiadas represiones contra un montón de seres humanos, quitando derechos humanos, ¿no? Como que estaba muy movilizada y yo decía, pero ¿por qué me está afectando tanto? Y me sentía también muy bloqueada, pues con Hija de la Magia, con el negocio, como hacia dónde, ¿no? Siento que algo está por despertar en mí, pero no sé qué es. Es ese momento en el que por dentro estás sintiendo una certeza de que algo se viene, pero no tienes ni idea del qué. Y como yo, valga la redundancia, soy muy mental, aunque yo trabajo mucho con el volver al coel por conectar con la emoción, pero tengo ese problema que soy muy mental a veces y incluso bastante obsesiva algunas otras veces. Entonces dije, es mi momento. Fui a la ceremonia de honguitos y bueno, hicimos todo el ritual, toda la intención y mi intención era esto, quiero entender por qué la historia de la humanidad está tan cargada de guerras, tan cargada de odio y cómo desde el plano espiritual no se le da tanto espacio a esto, ¿no? Porque tenemos este discurso de que es que ese alma eligió venir a este mundo a vivir una guerra y es como, ok, pero no me sirve, no me funciona, eso no me calma e incluso me da rabia, porque entonces, ¿cómo vamos a acompañar a las personas que están viviendo violencia? No tiene sentido. Entonces, como tenía esta contradicción y esta pelea, esa fue mi intención, entender qué está pasando en la humanidad y de qué manera Bárbara puede estar al servicio para sanar, no sé si para sanar, pero por lo menos para ayudar y para sembrar luz en estos entornos donde hay tanta guerra. Entonces, yo iba con la intención de, bueno, probablemente se me muestre que yo en otras vidas, pues fui colonizadora, fui asesina, pues no sé, a ver qué pasa. Entonces, hicimos la toma, fue muy lindo porque también la tomamos con cacao, que el cacao ayuda también a abrir el corazón y a recibir la medicina con mucho, mucho amor. Y lo primero que empecé a ver, yo me fui por allá a un arbolito, al césped, a que me diera el sol. Y cuando cierro los ojos, empiezo a ver esta disolución del ego, ¿cierto? Como que empecé a ver un montón de tentáculos, de como figuras geométricas todas extrañas, muy negro todo, ¿no? Como que me asustaba un poquito. Y aquí hago un paréntesis porque esto es lo bonito que tienen los hongos. No es una medicina que te haga sufrir como otras medicinas, como por ejemplo el yagé, ¿no? El yagé, la ayahuasca. Es una medicina muy amorosa, por eso la llaman aquí en Colombia niños santos, porque es una energía muy de inocencia, muy amorosita, muy compasiva. Entonces, aunque a veces ves cosas un poco más fuertes, en ningún momento sufres de ese dolor desgarrador. No, obviamente lloras y ves cosas que no te gustan, pero es como con mucho amor, con mucha compasión y con mucho cuidado. Entonces, en este momento que yo empiezo a ver esto de la disolución del ego, que empiezo a ver cómo aparecen muchas cosas desde la sombra, los tentáculos, dientes, mandíbulas, como que en mi lado izquierdo veía mucha sombra y en mi lado derecho empezó a aparecer mucha luz blanca, muchos tonos moraditos y como que se empezó a disolver. Y lo primero que empiezo a observar, lo que me empieza a llegar es Egipto, como que esto además lo he visto en otras terapias que he hecho conmigo de registros akáshicos, de canalizaciones, de otras vidas, la información salía mucho del desierto, como que me mataban en el desierto, yo moría en el desierto, me lapidaban en el desierto, ¿no? Como que muy conectada con el desierto. Pero de repente me aparece Egipto y empiezo a ver a una faraona, que resulta que esa faraona era yo en otras vidas.
Y empiezo a ver como todo su imperio, y yo decía, wow, yo fui faraona. Y claro, esta faraona me decía, tienes sangre y tienes alma de imperio, de riqueza, de grandeza. Dudas mucho del dinero, dudas mucho del poder y la grandeza que tú tienes, y realmente tú vienes de un imperio y de un reino como el de Egipto, donde fuiste faraona, donde tenías mucha riqueza, donde además te querían mucho. Y yo como, wow. Entonces, claro, cuando estaba ahí con ella, yo le preguntaba, pero no entiendo que para que nosotras tengamos esta riqueza y este imperio, es necesario que haya guerras. Entonces no entiendo que para que tú vivas así, fuera de tu reino y de tu imperio, hay un montón de gente luchando y peleando para mantener tu territorio. Y en ese momento que yo le dije eso, la siguiente imagen que apareció era Bárbara siendo hombre en la batalla, en la guerra, ¿no? Entonces era como que yo me pasaba, mi alma se pasaba en el momento que fui faraona a el momento que también fui guerrero y que también luchaba y peleaba por el territorio, y eso era en muchas vidas. Se me aparecían muchas imágenes diferentes siendo guerrero y me mataban. Y todo el rato, cuando me mataban, yo me quedaba ahí muerta en el desierto y justo sentía mucho calor, o sea, ahí donde estaba acostada sentía mucho calor y el sol. Durante todo el viajecito, el sol estaba presente, incluso me llegué a quemar, incluso me vinieron a decir, Bárbara, te estás quemando, muévete, y yo no, es que el sol me está acompañando en todo el viaje. Entonces, claro, también ya entendí, yo soy una persona que me encanta ir a la playa y me encanta tostarme al sol. En verano en Madrid lo pasaba fatal porque odiaba el calor, entonces como que empezaba a cobrar sentido. El caso es que me moría, me mataban y yo empezaba a sentir los bichitos en mi cuerpo porque estaba en el césped. Entonces al principio me los empezaba a quitar, como las hormigas, los mosquitos, y llegó un punto que dije, no, es que estos bichos vienen a comerme porque me estoy muriendo, o sea, me estoy pudriendo, estoy aquí muerto con toda la sangre porque me han clavado un montón de espadas. Entonces permite que también la naturaleza haga su trabajo. Y de ahí pasaba otra vez a la faraona, como que empecé a entender, empecé a acceder a la información de mis vidas, donde había sido guerrero muchas vidas, en muchas me habían matado y siempre luchaba por el territorio y moría. Por eso ahora, en la actualidad, en mi presente, en esta 3D, mi alma está tan conectada con la revolución, con la batalla y con la lucha por el territorio, porque cuando yo vine a Colombia, vine a eso, vine a trabajar con comunidades que les habían quitado sus tierras, y es un tema que me mueve mucho. Entonces dije, ya entiendo. Y después, pum, volvía con la faraona. Y en ese momento yo le preguntaba, la historia de la humanidad, ¿por qué tiene tantas guerras? ¿Cuál es la necesidad de que el humano tome poder a través de la guerra y a través de las muertes y de la violencia? Y ella me decía, para que exista la luz necesita existir la sombra, que eso lo hablamos también en el episodio anterior. La historia de la humanidad, desde que el ser humano empezó a ser humano en la época de las cavernas, se relacionó desde la guerra. Había mucha gente sembrando luz también, ¿no? En la época de Jesucristo, de María Magdalena, también había toda esa corriente del amor incondicional, de la luz, y también había la guerra. La historia de la humanidad necesita también establecer la guerra. Deja de pelear. Tú has peleado, has sido guerrero en muchas vidas, deja de pelear. ¿Cuál es la batalla que necesitas sostener? Ya moriste por los territorios y también pasaste a este otro bando y también tuviste vidas donde eras rica, donde tenías imperios, donde además que una mujer fuera faraona no era lo normal, porque todos los faraones y todos los reyes, el 95% eran hombres. Toma el poder de reina y de faraona que tú tuviste en otras vidas en las pirámides de Egipto. Yo dije, wow, qué loco. Entonces,
Para no extenderme mucho, no quiero que se me haga muy largo, voy a seguir con el resto de la historia en los siguientes episodios. Te quiero rescatar de esto, el cómo de algunas veces estos patrones que vamos repitiendo en nuestra vida, estas luchas que tenemos, estas batallas que tenemos, que queremos sanar y que queremos trabajar para que se extingan y se vayan, es como, amiga, no, no, pertenecen a la memoria de tu alma y también están en tus células y en tu ADN. Entonces, ¿qué es lo que desde Hija de la Magia hacemos para empezar a transformar eso? Uno, acceder a tus registros acásicos, que es empezar a contactar con tu alma para bajar esta información. Te voy a dejar abajo el enlace para que agendes tu primera sesión de registros acásicos para preguntar esto, qué viví en otras vidas, qué patrón estoy repitiendo, que no entiendo por qué ni para qué, pero tiene un origen. Y por otro lado, que también empecemos y empieces a contactar, que tú no tienes por qué tener esta historia de faraona, ni de diosa, ni de reina, aunque sí, estoy segura que la gran mayoría hemos pasado por todo. Nuestras almas han pasado por todo. Hemos sido gente muy mala en otras vidas y gente muy mala. Gente asesina, gente que roba, gente que viola, gente que hace muchas cosas malucas que en esta vida venimos a resolver, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ti estoy segura que también existe esta grandeza, esta riqueza y este poder que de alguna otra forma necesita salir, necesita que le des espacio para que tomes tu vida desde ahí. Basta de la queja, basta de que todo está fatal, basta de que la vida es horrible y es muy pesada y que sí, obviamente sí, hay que darle espacio, pero también tienes este otro lado, esta otra polaridad de grandeza, de poder, de soberanía, de reina, de faraona, ¿sí? Sácala, libérala. Y bueno, si quieres agendar tu primera sesión de registros, estaré feliz de acompañarte. Te voy a dejar abajo cómo hacerlo y cómo agendarla. Y nos vemos en el siguiente episodio de Íntima Alma para seguir compartiéndote toda mi experiencia con los honguitos. Por supuesto, si estás en Medellín y quieres también acceder a una ceremonia y tomar psilocibina, también escríbeme porque te tengo el mejor contacto del mundo. Si estás en cualquier otra parte del mundo, busca a alguien en quien confíes que haga ceremonias y acompañamiento terapéutico. No lo hagas sola y siempre hazlo acompañada. Un abracito, nos vemos en el siguiente episodio.